Muy bien, amados. Capítulo 9 de Hebreos, haciendo recuento de lo que la semana pasada empezamos a ver. El autor nuevamente exalta, ¿verdad?, a Cristo como lo más sublime, lo más completo, como el sacrificio perfecto, ¿verdad? Y la semana pasada estuvimos viendo desde el verso 16, Hebreos 9:16 en adelante dice: ahora bien, cuando alguien deja un testamento es necesario comprobar que la persona que lo hizo ha muerto. Recuerdan que estuvimos diciendo esto, que no es válido un testamento hasta que la persona que lo deja muere, ¿verdad? Para que pues pueda entrar en activo. El testamento solo entra en vigencia después de la muerte de la persona. Mientras viva el que lo hizo, el testamento no puede entrar en vigencia. Por eso, verso 18, aún el primer pacto fue puesto en vigencia con la sangre de un animal. Pues después de que Moisés había leído cada uno de los mandamientos de Dios a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y las cabras, junto con agua, y roció tanto el libro de la ley de Dios como a todo el pueblo con ramas de hisopo y lana de color escarlata. Entonces dijo: esta sangre confirma el pacto que Dios ha hecho con ustedes. De la misma manera, roció con la sangre el tabernáculo y todo lo que se usaba para adorar a Dios. De hecho, según la ley de Moisés, casi todo se purificaba con sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. Abundamos también en esto, ¿verdad? En entender cómo es que la sangre forma parte esencial de la purificación del perdón. Vimos cómo el Señor, ¿verdad?, desde el principio le dijo a Adán, el día que desobedezcas, el día que no hagas lo que te pido, ese día morirás. Y la muerte, ¿verdad?, quiere decir ausencia de la vida. Y vimos que el Señor, leímos Levíticos inclusive, cómo el Señor le prohíbe estrictamente al pueblo de Israel utilizar la sangre para cualquier tipo de cosa, con excepción, ¿verdad?, de que sea un sacrificio en el tabernáculo hecho por los sacerdotes. No lo podían hacer ellos en sus hogares, no lo podían hacer ellos en los cerros, no podían ellos derramar la sangre, tenía que hacerlo el sacerdote en el tabernáculo, ¿verdad? Esto era para evitar que pues la gente usara mal la vida de los animales, porque la vida está en la sangre, ¿verdad? Por eso es, según la ley de Moisés, dice: casi todo se purifica con sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. Entonces, hay una condición para el perdón: la justicia de Dios. Delante de Dios, hermanos, delante de Dios, se debe hacer justicia para poder recibir perdón. Ahora, tenemos que entender, la justicia tiene un precio. Si la salvación, si la presencia al Padre solamente podía ser hecha por un cordero perfecto, con una sangre que su sacrificio, y es lo que vamos a ver hoy, durara una vez y para siempre, ninguno de nosotros, aunque muriéramos, pudiéramos recibir el perdón. Recibiríamos justicia nada más, o sea, el pago de nuestros pecados, que es la muerte, el infierno. Pero para poder perdonar nuestros pecados, hermanos, por medio de un sacrificio, para que la justicia de Dios pudiera ser hecha, ¿verdad?, tenía que haber entonces derramamiento de sangre. Para que haya justicia, perdón de pecados, debe haber derramamiento de sangre. Y no es porque Dios así lo quiera, sino porque es lo justo. Porque Él le advirtió a Adán desde el principio: Adán, el día que tú peques, ese día vas a morir. Ese día yo voy a demandar justicia. Entonces, el derramamiento de sangre, hermanos, porque la paga, porque el salario del pecado es la muerte. Eso es lo justo: pecas, mueres.
Ahora, el perdón es algo que solamente el Señor puede otorgar. Tú no te lo puedes ganar, no lo puedes comprar, nada más lo puedes recibir. Entonces, el Señor pone la condición. Ok, ¿quieres justicia? Muere. Y entonces son pagados tus pecados, pero no son perdonados. Fíjate la diferencia. Si tú mueres sin Cristo, va a haber justicia. Tú vas a pagar tus pecados con tu muerte, pero no van a ser perdonados. Ahora, ¿quieres perdón? Entonces va a tener que haber derramamiento de sangre. ¿Por qué? Porque la vida está en la sangre y la paga del pecado es muerte. Y entonces nos deja, ¿verdad?, con esa frase la semana pasada, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. Y entonces entramos a los versos que hoy vamos a ver, versos 23 hasta el 28. Bueno, aquí están, ¿verdad? Vamos a leer primero del 23 hasta el 26. Léalo conmigo, ahí está donde dice verso 23, una purificación superior. Vamos a leerlo juntos. Dice: por esa razón, el tabernáculo y todo lo que en él había, que eran copias de las cosas del cielo, debían ser purificados mediante la sangre de animales. Pero las cosas verdaderas del cielo debían ser purificadas mediante sacrificios superiores a la sangre de animales. Pues Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos humanas, que era solo una copia del verdadero, que está en el cielo. Él entró en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Dios a favor de nosotros. Y no entró en el cielo para ofrecerse a sí mismo una y otra vez, como lo hace el sumo sacerdote aquí en la tierra, que entra en el lugar santísimo un año tras año con la sangre de un animal. Si eso hubiera sido necesario, Cristo tendría que haber sufrido la muerte una y otra vez desde el principio del mundo, pero ahora, en el fin de los tiempos, Cristo se presentó una sola vez y para siempre para quitar el pecado mediante su propia muerte en sacrificio. Vuelve a mencionarnos el autor: muerte. Derramamiento de sangre, muerte. Entonces, quiere dejar él muy en claro, quiere dejar muy en la conciencia de los hebreos que la muerte es necesaria para el pago de los pecados. Y eso fue lo que el sistema levítico sacrificial, ¿verdad?, quería grabar en el corazón de las personas, que entendieran que los sacrificios de alguien inocente era lo único que podía comprar el perdón. Ahora los corderos, la sangre de los corderos animales no podía quitar la culpa, no podía quitar en realidad ni borrar la maldad en la conciencia. Cumplía con la justicia de Dios para expiar los pecados, pero no los podía perdonar. Solo, ¿verdad?, con aquel sacrificio perfecto. Y aquí es donde entonces, amados, vamos a la página 79. El autor de Hebreos sigue pensando en la suprema 79. En la suprema eficacia del sacrificio de Jesús. Acuérdense, desde el principio la carta nos habla de la supremacía de Cristo por sobre todas las cosas. Mayor que los profetas, mayor que Moisés, mayor que la ley, mayor que Aarón, ahora mayor que los sacrificios, ¿verdad? Mayor que el sistema de oración antiguo. Y lo hace, hermanos, al relucir nuevamente con la idea de que la adoración en este mundo es solo una copia incompleta de la adoración real en el cielo. ¿Se han puesto a pensar? Apocalipsis habla mucho de esto, de la adoración celestial. En los evangelios encontramos esta frase: Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Pero la adoración que nosotros tenemos ahorita, hermanos, es una adoración, no quiero decir chafa, ¿verdad?, pero incompleta. Porque aún hay pecado en nuestra vida. Ha sido perdonado, ha sido limpiado, pero todavía tenemos naturaleza pecaminosa. Entonces, en varias ocasiones en la palabra se nos dice: sin santidad nadie verá al Señor. Es necesario, ¿verdad?,
que seamos santos. Sean santos porque yo, Jehová, su Dios, soy santo. Y entonces aquí es, adoramos al Señor, todavía no lo hemos visto, todavía no hemos contemplado por completo su gloria ni su trono. ¿Cómo podemos adorar algo que todavía en su plenitud no conocemos? Le conocemos a Él, conocemos todo lo que Él nos ha revelado en su palabra, mas todavía no lo hemos visto, amados. Todavía no lo hemos visto en su gloria. Todavía no hemos visto el resplandor de su morada, o sea, de su habitación del cielo. Y entonces, si ahorita le amamos y le adoramos, ahora imagínese cuando lo podamos ver plenamente, con un cuerpo ya no corruptible, con pensamientos ya no corruptibles, con actitudes y emociones ya no corruptibles, sino realmente transformados a la imagen de Cristo. Ahí eternamente sí vamos a poder tener una adoración, la cual, ¿verdad?, ya no va a ser algo incompleto como aquí lo vemos, sino que será algo real y eterno. No quiere decir que está mal que aquí adoremos, no, amados. Recuerden que aquí es una vida de preparación para lo eterno, ¿sí? Aquí empezamos todo, aquí empezamos la fe, aquí empezamos la purificación, la santificación, la adoración, pero el que inició la buena obra, Él algún día la va a ¿qué? Ándale, perfeccionar. No es perfecta nuestra oración, no es perfecta nuestra vida, no es perfecta nuestra fe, pero lo será. Y entonces, ¿verdad? En esta idea donde dice, por esto el tabernáculo y todo lo que en él había, en el verso 23, dice, son copias de las cosas del cielo, copias nada más. Ya vimos esto, ¿verdad? Ya en el capítulo anterior también habló acerca de esto, ¿verdad? Que el tabernáculo terrenal es una copia del original que está en el cielo. Y luego nos dice, pero las cosas verdaderas del cielo deben ser purificadas mediante sacrificios superiores a la sangre animal. Esto nos habla, ¿verdad?, que en realidad, amados, en el cielo nuestra adoración, nuestra fe, nuestra admiración al Señor va a ser totalmente elevada pues a la perfección. Y aquí ahorita es simplemente, ¿verdad?, una adoración que en este mundo le podemos dar. Sí, un ensayo, lo mejor que podamos. El autor dice, hermanos, que en este mundo los sacrificios levíticos están diseñados para purificar los medios de adoración. Acuérdense, cuando se presentaba, se consagraba algo para Dios, en este caso del santuario, el altar de los sacrificios, el altar del incienso, la mesa del pan de las proposiciones, inclusive Aarón, ¿verdad? Inclusive el pueblo, ¿se acuerdan cuando Moisés roció sangre sobre las personas? Todas las cosas aquí en la tierra, hermanos, se santificaban o se purificaban por medio, ¿verdad?, de un sacrificio y después de rociar, ¿verdad?, la sangre. Ahora, en la tierra se hace de esa manera y al parecer en el cielo, en una forma espiritual, en el concepto de purificación, hermanos, el cielo en sí mismo no es santo porque Dios lo hizo. El cielo es santo y puro porque Dios radica en el cielo, porque Él es santo y puro. ¿Me entiende lo que le quiero decir? O sea, el cielo en sí mismo no es valioso. El cielo es valioso porque ahí mora el Señor y es su habitación perfecta, ¿verdad? Entonces, el cielo también necesita ser purificado por la presencia de Dios. Y aquí es donde, por eso anhelamos el cielo, hermanos. El cielo sin el Señor no es nada, no es nada. Entonces, al parecer tiene el pensamiento grandioso, hermanos, el autor, de una especie de redención cósmica. O sea, no nada más el Señor purifica a los seres humanos. Acuérdense que el apóstol Pablo dice que toda la creación gime por ser renovada, por ser purificada, por ser otra vez hecha perfecta. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? En realidad, hermanos, el Señor, ¿verdad? Al parecer lo que nos está diciendo aquí el autor de Hebreos, donde dice que también purificó las cosas celestiales. Parece que el sacrificio de Cristo purifica toda la creación, lo que es visible e invisible. Y de esta manera, una vez más nos muestra que la obra y sacrificio de Cristo son supremos a cualquier otro. Ningún sacrificio animal, por más perfecto que fuera el corderito, no podía perfeccionar el cielo, hermanos, ni toda la creación, ni a todos los hombres. Pero el sacrificio de Cristo sí. Sin la sangre, hermanos, de Cristo,
Dios no nos abre el cielo. Debe haber derramamiento de ¿qué? Ya lo dijo ahorita, tiene que haber derramamiento de sangre. Sin la sangre de Cristo, Dios no nos abre el cielo ni acepta nuestros sacrificios vivos. Por eso Él dice que nuestras obras, hermanos, son para Él trapos sucios. ¿Por qué? Porque sin Él purificar esas obras, pues no vale nada, amados. Compareceremos ante Dios, hermanos, condenados en nuestros pecados, y el cielo permanece cerrado para nosotros y la sangre de Cristo no nos cubre. Sin embargo, la sangre de Cristo ha transformado al cielo en un santuario para nosotros, para que podamos vivir ahí. Y al mismo tiempo el cielo sigue siendo la morada de Dios. O sea, vuelvo a repetir, la entrada, el Señor Jesús dice, nadie puede venir al Padre si no es por mí. Es mi sangre y mi sacrificio lo que abre el cielo. El cielo sin Cristo es un sueño y un anhelo inalcanzable. Un deseo, ¿verdad?, que no se puede detener. Pero con Cristo, hermanos, el cielo es una meta que la vamos a alcanzar. Que por medio y exclusivamente la sangre del Señor vamos a poder recibir, no ganar, recibir aquello que no nos merecemos. Y entonces, aquí es donde la sangre de Cristo, hermanos, provee la remisión de nuestros pecados y también santifica nuestra presencia en el cielo. ¿De qué nos serviría estar en el cielo siendo impuros, hermanos? Imagínense, convertiríamos el cielo en la tierra, otra vez. Pero Cristo, al redimirnos con su sangre, entonces nos va a transformar, nos va a dar salud, un cuerpo y una mente santa y pura, y podremos disfrutar la eternidad sin ningún tipo de obstáculos, de pecado, sin ningún tipo de peso, sino que realmente gozaremos la eternidad porque la sangre de Cristo, ¿verdad?, ha logrado eso. La sangre de Cristo hace que seamos más deleitables que los ángeles. O sea, esto quiere decir, amados, los ángeles fueron hechos como seres angelicales que ya Dios les dio el derecho de vivir en su presencia. A nosotros el Señor nos puso en la tierra y nos dio la capacidad de decidir si hacer nuestra voluntad o hacer su voluntad. Hicimos nuestra voluntad. Ahora, a pesar de que hicimos nuestra voluntad, el Señor vuelve a darnos otra vez la oportunidad por medio de Cristo de poder tener la oportunidad de ir a Él. Los ángeles no tuvieron ni siquiera al principio la oportunidad, ¿verdad?, de haber estado en la tierra y escoger entre el Señor o su voluntad. Y no tienen la segunda oportunidad de remisión que nos da el Señor. Eso nos hace, hermanos, prácticamente la corona de la creación. No en poderío, sino en valor. ¿Sí? Delante de los ojos de Dios. El Señor no murió por los ángeles. O sea, el Señor no murió para redimir los ángeles. ¿Por quién murió el Señor? Por nosotros, por el ser humano. Entonces, prácticamente la sangre de Cristo, hermanos, al estar sobre nosotros, nos hace valiosos. Los ángeles no tienen la sangre de Cristo sobre ellos, pero sobre nosotros sí. Entonces eso nos hace más deseables ante el Señor y hace que nuestra alabanza sea más aceptable, hermanos, que la de los ángeles. Nosotros somos hijos e hijas adoptivos por Dios, por lo cual también ahí Pablo en la carta a los Romanos dice, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. Y eso es grandioso, ¿verdad? Porque habiendo sido enemigos, habiendo sido contrarios, habiendo sido hijos de Satanás, ¿se acuerdan cuando el Señor Jesús les dice a los fariseos, vuestro padre el diablo? ¿Verdad? Les dice, o sea, quiere decir que pasamos de ser de hijos del diablo a hijos de Dios. Somos herederos y coherederos con Cristo, hermanos. La sangre derramada de Cristo le da al cielo mismo un significado adicional, o sea, no nada más por ser el cielo, sino porque en realidad Él lo santifica. No solo es el cielo el santuario del pueblo de Dios, hermanos, sino que también es lugar donde sus moradores, o sea, los que viven ahí, dan testimonio del amor del Redentor. O sea, al llegar nosotros al cielo, hermanos, los ángeles siempre han sido espectadores
de lo que Dios ha hecho con la humanidad. Los seres, los 24 ancianos, las potestades, los principados, los tronos en el cielo, son testigos de todo lo que el Señor ha hecho, ha derramado sobre nosotros. Ellos están a la expectativa, ellos ven la misericordia, la justicia, el amor de Dios, hermanos, cómo es derramado sobre nosotros. Y entonces, al llegar al cielo por medio de la sangre de Cristo, va a ser un testimonio más del amor y del poder del Señor sobre todas las cosas. Vamos a ser testimonio para los ángeles, hermanos. No para que ellos tengan fe, sino para que contemplen aún más la gloria del Señor sobre aquellos que no merecíamos, ¿verdad?, el estar en su presencia. Dice que esta gran multitud, hermanos, que va a ser redimida por Cristo, le cantan a Cristo una nueva canción. Todavía en el cielo no se está cantando esta canción. Apocalipsis 5, 9 al 10. La canción es: tú eres digno de tomar el rollo y romper los sellos y abrirlo, pues tú fuiste sacrificado y tu sangre pagó el rescate para Dios de gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación. Y la has transformado en un reino de sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Este cántico no lo pueden cantar los ángeles porque ellos no han sido redimidos. Lo cantamos nosotros, que hemos sido redimidos, dando testimonio a los ángeles de quién nos redimió, quién tuvo, ¿verdad?, ese poder, ese amor, esa humildad de hacerlo. Ahora, en el verso 24 de aquí el capítulo 9 de Hebreos, dice: pues Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos humanas, que era solo una copia del verdadero. Cristo está en el cielo. Él entró en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Dios a favor de nosotros. Aquí hay que recordar, Jesús nunca entró en el lugar santísimo aquí en la tierra, hermanos. Él no era un sacerdote levita, ya eso lo dijimos muchas veces, ¿verdad? O sea, el Señor jamás fungió en el templo terrenal, nunca. Él no fue sumo sacerdote terrenal de que fue y puso, ¿verdad?, la sangre del sacrificio en lugar santísimo. No. Acuérdense que el Señor es un sumo sacerdote superior del orden de Melquisedec, no de Aarón. Su ministerio sacerdotal es mayor que el de Leví, mucho mayor. Entonces, aquí nos vuelve a recordar el autor, hermanos, que Cristo no entró en ningún santuario hecho por manos humanas, sino en la misma presencia de Dios, porque acuérdense que el santuario verdadero, el lugar santísimo real, ¿está dónde? En el cielo. Esto, hermanos, nos debería llevar a pensar en el Evangelio no como algo que nos hace parte de una membresía de la iglesia, o sea, no nada más como decir, Cristo logró pues hacernos parte de su pueblo, ¿verdad? Y ahora somos parte del pueblo de Dios, de la iglesia. No, en realidad debe de llevarnos a pensar, hermanos, que este sacrificio nos trae la comunión íntima con Dios. O sea, no es nada más formar parte del pueblo de Dios, sino que ahora podemos entrar, como el sumo sacerdote entraba, a la presencia directamente de Dios. Es completamente diferente, amados. El creer que nada más ahora por medio de Cristo soy su hijo y ya, sino que ahora soy su hijo y puedo entrar en su presencia y tener una comunión, ¿verdad?, con Él. Jesús entró al santuario, hermanos, no para ofrecer sacrificios por sí mismo. ¿Se acuerda que aquí primero los sumos sacerdotes tenían que ofrecer sacrificio por sus propios ¿qué? Pecados? Él no entró para ofrecer sacrificios por su pecado. Dice que Él entró a favor ¿de quién? De nosotros. Él, ¿verdad?, logra quitar el velo que nos separaba de la presencia de Dios y ahora defiende nuestra causa. Amén. Damos la vuelta, página 80. Ahora los versos 25 y 26 dicen: no entró en el cielo para ofrecer a sí mismo una y otra vez, como lo hace el sumo sacerdote aquí en la tierra, que entra en el lugar santísimo año tras año con la sangre de un animal. Si eso hubiera sido necesario, Cristo tendría que haber sufrido la muerte una y otra vez desde el principio del mundo. Pero ahora, en el final de los tiempos, Cristo se presentó una sola vez y para siempre para quitar el pecado mediante su propia muerte en sacrificio.
Estos versos, amados, nos indican que el sacrificio de Cristo no es necesario que se repita nunca. Él fue sacrificado una sola vez y para siempre. Es todo, o sea, no requiere que el Señor, como los corderos, ¿verdad?, que año tras año se sacrificaban. Los hombres siempre han sido pecadores, hermanos, y siempre lo serán mientras estén en este mundo. Pero eso no quiere decir que Jesús tenga que seguir ofreciéndose a sí mismo una y otra vez. Porque si nos ponemos a pensar, ¿verdad? Si nos ponemos a pensar, ¿verdad?, en la cruz, en el sacrificio del Señor, ponemos una línea de tiempo, ¿verdad?, desde Adán, crucifixión, presente, o sea, hoy. Necesitamos entender que el sacrificio de Cristo no es válido nada más de la crucifixión para acá, sino que como es un cordero perfecto, hermanos, su sangre es perfecta. Entonces, desde el primer pecado cometido por Adán hasta, ¿verdad?, su segunda venida, el sacrificio del Señor, ¿verdad?, cubre todo pecado del hombre. El acceso está abierto una vez y para siempre. La puerta fue abierta por el Señor. La puerta está abierta por el Señor. El escritor de Hebreos resume este asunto en una afirmación significativa. O sea, él ahí escribe y dice: si Cristo hubiera tenido que ofrecerse una y otra vez, Él hubiera tenido que sufrir muchas veces desde la creación del mundo hasta hoy. Y no es así. No es así, hermanos. Antes bien, el sacrificio de Cristo en la cruz es tan eficaz que quita los pecados de todos los creyentes del Antiguo Testamento. De David, de Salomón, de Abraham, de Moisés. Ellos creyeron en Él, hermanos, en su Dios. Ellos sabían que su Dios tenía misericordia de ellos, que ellos no merecían haber sido ungidos, ¿verdad?, con ningún tipo de ministerio por parte de Él. Pero ellos confiaron, inclusive el rey David, ¿verdad?, escribe donde dice: estoy seguro que mi alma no será dejada en el Seol, o sea, en el lugar de los muertos, sino que el Señor, ¿verdad?, levantará mi alma. Haciendo una profecía mesiánica acerca del Señor Jesús. Job, hermanos, dijo: yo sé que mi Redentor, ¿qué? Vive. Y si Él vive, yo también viviré. Vemos, más adelante vamos a ver en el libro de Hebreos, donde dice que capítulo 11, que le decimos el capítulo de los héroes de la fe, ¿verdad? Vemos que dice que Abraham y ellos lo vieron y lo saludaron de lejos. ¿A qué se refiere eso? Al Mesías, al Salvador, al escogido. Y aquí es donde entonces, por fe, hermanos, ellos también reciben el sacrificio de Cristo, ¿verdad?, como el pago por sus pecados. Su sacrificio, hermanos, del Señor es retro, quiere decir pasado, activo, o sea, está activo desde el pasado, hermanos. Se remonta hasta la creación del mundo, o sea, hasta Adán, cuando cayó en pecado. Y en consecuencia, el sacrificio de Cristo es válido para todos los creyentes, ya sea que hayan vivido antes o después de la venida de Cristo. Su sacrificio es válido para todos los tiempos. Y es hermoso, hermanos. Estamos aquí 2000 años después del sacrificio de Cristo, y aún la sangre de Cristo tiene poder para limpiar y para perdonar nuestros pecados. Amén. Uh-huh. Descendió a lo más profundo. Bueno, la manera en que comúnmente entendemos ese pasaje, si lo pueden buscar, no recuerdo si es Efesios. Sí, ¿verdad? Es Efesios. Ok, lo que entendemos
es que anteriormente, ¿verdad? Lo que se le llamaba el lugar de los muertos o Seol, ¿verdad? En el Antiguo Testamento le llaman Seol o lugar de los muertos. Era una misma ubicación, pero separado por una gran cima. Cima, ¿verdad? No se refiere a una montaña. ¿Cuál es? Cima con C es la cima de una montaña, pero cima con S es un pozo muy profundo. Y entonces aquí el pensamiento siempre ha sido esto: el paraíso y aquí el lugar de tormento. Un mismo lugar separado, ¿verdad? Por una gran agujero, donde vemos que el seno de Abraham, ¿verdad? Lázaro, el pobre, es aquí confortado y el rico es atormentado, porque dice que el rico le gritaba a Lázaro y a Abraham: manda, ¿verdad?, a Lázaro y que moje la punta. Entonces, cuando vemos eso, vemos que el Seol, el lugar de los muertos, al parecer está ubicado en el mismo lugar, pero vamos a llamarlo así, son cámaras separadas, ¿verdad? Entonces, al morir el Señor Jesús en la cruz, lo que se entiende es que el paraíso es tomado y todos los que están en él, ¿verdad?, y son llevados al cielo. El Señor le dice al ladrón, gracias, le dice: te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, ¿verdad? Entonces aquí es lo que podemos comprender. ¿Es así? No lo sé, no lo puedo asegurar, pero es lo que nos da a comprender la palabra con la historia que el Señor Jesús cuenta de Lázaro y el rico, y con el entendimiento que tenían, ¿verdad?, anteriormente los antiguos acerca del lugar de los muertos. Inclusive en Génesis y en otros libros se habla que dice, y murió Abraham y fue reunido con sus antepasados. Dice así. Dices tú: ¿cómo que fue reunido con sus antepasados? Pues fue al lugar de los muertos, ¿sí? Al lugar de espera. Entonces, creemos que es así, hermana, y cuando Efesios habla acerca de eso, pues creemos que sí, claro, el Señor, no que el Señor vino al infierno, no que bajó a donde, sino al sí, por eso al paraíso que estaban aquí, ¿verdad? O sea, fue al lugar de los muertos y llenó los cielos, ¿verdad? Con en el Seol. Uh-huh. Sí. Y asciende otra vez. Sí, sí, claro. Entonces, creemos que es así, ¿verdad, hermanos? Y creo que es la explicación más sensata y que pues muchos compartimos como predicadores, así es que no estoy diciendo que es la única, pero es lo que más se asemeja, hermano, a lo bíblico. Entonces, es que no, es que no existe el purgatorio, es el concepto de los católicos, ¿verdad?, donde vas temporalmente al lugar de tormento, pagas tu deuda y vas al cielo, pero no, el Señor dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón. Entonces Jesús dice: no se puede ir al Padre si no es por mí. Es una falsa doctrina, va a decir que hay purgatorio donde vamos a purgar nuestros pecados y después ir al cielo. No hay tal cosa, porque entonces la salvación depende de que nosotros purguemos nuestros propios pecados con novenarios y misas y para sacar, ¿verdad?, el alma. No, pues no es bíblico para nada, hermano. Eso, ¿verdad? Inclusive el apóstol Pablo reprende y dice que no nos bauticemos por los muertos. Ya se creían cosas así. Entonces,
No es nada nuevo, ¿verdad? Siempre la confusión, Satanás la ha usado para ah, manchar la verdad y hacernos, ¿verdad?, desenfocar de lo que realmente el Señor ha puesto. Pero, sí, brother. Contratar abogado. No, no hay. Y ahorita vamos a ver eso, es el final del estudio, precisamente, gracias. Ahora, aquí es donde, al terminar este verso 26, de que estamos, ¿verdad? Dice, Cristo se presenta una sola vez y para siempre para quitar el pecado mediante su propia muerte en sacrificio. Entonces, el escritor aquí, hermanos, nos da una hermosa verdad doctrinal que es fundamental y que es lo que estamos hablando. La razón de por qué vino Cristo al mundo. O sea, porque podemos preguntarnos, o la gente te va a preguntar, ¿y por qué tenía que venir Él? ¿Que no nos podía perdonar desde el cielo? ¿Que no podía enviar un ángel? ¿O a otro Moisés que nos sacara ahora de la esclavitud del pecado? ¿Por qué tenía que venir Él? Y aquí Él lo dice, ¿verdad? Verso 26 dice, Cristo se presentó una sola vez y para siempre para quitar el pecado mediante su propia muerte. Solo Dios es eterno, solo Dios es perfecto, puro y santo. Solamente Él podía hacer en persona el sacrificio. No lo podía hacer nadie más. Los ángeles no eran humanos. Él tomó la forma de hombre, vino, se hizo hombre. Pablo lo explica en Filipenses 2, 5 al 11. No estimando el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, se despojó a sí mismo, se hizo hombre. Y por medio de la carne, ya explicamos esto la semana pasada, tenía que haber carne para que hubiera muerte, tuviera que haber sangre, porque en la vida está en la sangre. Entonces, para que haya justicia y perdón de Dios, Él tenía que venir y derramar su propia sangre para redimir nuestros pecados. Y aquí el escritor de Hebreos dice, ¿verdad? Vino para quitar el pecado mediante, o sea, no vino y habló y quitó el pecado hablando. Porque luego muchos, por ejemplo, dicen, no, es que el Señor le decía, tus pecados te son perdonados, vete y no peques más. Él dijo, yo tengo el poder de perdonar los pecados. Pero, ¿por qué, hermanos? Porque Él se iba a sacrificar. ¿Cómo podía Cristo perdonar los pecados si no se hacía justicia por esos pecados? No hubiera podido hacerlo. Porque Él mismo hubiera roto su naturaleza de ser un Dios justo. Pero si Dios no hace que paguemos por los pecados, entonces ya no es un Dios ¿qué? Justo. Sería un Dios injusto y eso va en contra de su naturaleza. Entonces, Él decía, vete, tus pecados son perdonados, vete y no peques más. Pero Él ya sabía que Él iba a morir por los pecados de esa persona. Por eso Él podía perdonar los pecados. Y por eso los judíos también se enojan, ¿verdad? Dicen, tú tienes el poder de perdonar los pecados, eres Dios. Ellos sabían que nada más era el Señor, no un ángel, hermanos, no un arcángel, no un querubín, solo el Señor podía lograr el perdón de pecados. Entonces aquí la pregunta es, ¿por qué apareció en la tierra, hermanos? Para quitar el pecado. Nada más se lo podía hacer. En pocas palabras, cancelar el pecado. Él quitó la deuda del pecado que estaba escrita en la cuenta de cada creyente, hermanos. Porque acuérdense, Él no va a quitar los pecados de los que no creyeron. Solo va a borrar los pecados de los que creyeron y le siguieron, ¿verdad? Entonces, Él quitó la deuda del pecado que estaba escrita en la cuenta del creyente. La venida de Cristo puso fin a esa deuda. Y la cuenta ahora muestra, hermanos, el sello de que ya fue pagado. ¿Cuál es el sello? El Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo en nosotros es el sello de que Él ha pagado por nosotros. ¿Por qué vino Cristo en esta tierra, hermanos? Para cancelar la deuda. Él quitó la deuda del pecado que estaba escrita en la cuenta del pecador arrepentido que busca la presencia de Dios. La venida de Cristo puso fin a la deuda, ¿verdad? Y la cuenta muestra ese sello. Ahora, ¿cómo lo logró? ¿Cómo logró pagar la deuda del pecado? Él mismo fue el sacrificio que requería, porque sin derramamiento de sangre no hay
no hay perdón. Vuelvo a repetir, ¿que Dios no era poderoso para decir, todos son perdonados y todos éramos perdonados? Sí, pero otra vez, hermanos, no va en contra de su justicia. Entonces, el Señor nunca va a hacer algo en contra de sí mismo. Entonces, ¿cómo logra pagarlo? De la manera que Él había establecido. Debe haber muerte, debe haber derramamiento de sangre. Y Juan el Bautista dijo de Jesús: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No nada más que perdona, sino que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Cristo, hermanos, no tenía sustituto. ¿Quién puede sustituir a Dios, amados? Nadie. Él mismo tenía que venir, él mismo tenía que pagar lo que él había puesto por deuda, y se pagó a sí mismo. Acuérdense, él no le pagó a Satanás nada. A Satanás no se le deben ni las gracias de nada, hermanos, ¿verdad? Porque luego pensamos que Cristo murió para pagarle a Satanás por nuestros pecados. Acuérdense que Satanás no es el dueño del infierno. ¿Quién es el dueño del infierno? ¿Quién tiene las llaves del infierno? ¿Quién va a castigar a Satanás en el infierno? Claro, él es el juez. Acuérdense, o sea, se tenía que hacer justicia divina. Dios se paga a sí mismo, ¿sí? Dios paga la deuda a sí mismo. ¿Para qué? Pues para sacarnos, ¿verdad? Para poder disfrutar, ¿verdad? Él de su creación, de los que voluntariamente fuimos a Él, creímos en Él y dimos nuestra vida como un sacrificio vivo a Él. Él no tiene sustitutos, Él se sacrificó a sí mismo como sustituto de los pecadores. Él sí nos sustituyó a nosotros, pero Él no tiene sustituto, amados, ¿sí? Amén. Y luego entonces aquí el verso 27-28 dice: y así como cada persona está destinada a morir, porque acuérdense que aquí termina primero el verso 26 con la muerte de Cristo. Dice: Cristo se presentó una sola vez y para siempre para quitar el pecado mediante su propia muerte en sacrificio. Con ese mismo pensamiento de la muerte, ¿verdad?, de Cristo, dice: y así entonces como cada persona, Cristo fue una persona, está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio, así también Cristo murió en sacrificio una sola vez y para siempre, a fin de quitar los pecados. Otra vez lo dice, quitar los pecados de muchas personas. Cristo vendrá otra vez, pero ahora no para ocuparse de nuestros pecados, sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida. Ningún ser humano, hermanos, que haya existido podrá escapar de ser puesto delante del trono de Dios. Nadie. Ninguno. Es un destino establecido por Dios y nadie puede cambiarlo o anularlo. Por más, aunque no creas en Dios, eso no importa que no creas en Dios, tú vas a estar delante de Él, y yo y todos los demás. Que tú creas o no creas no cambia absolutamente que Dios no exista. Está establecido por Él y no se puede cambiar, hermanos, ese destino. A causa del pecado de Adán, Dios pronunció la sentencia de muerte sobre la raza humana. El día que peques, Adán, ese día vas a morir. Esa es la sentencia. Toda persona se enfrenta con la muerte una sola vez, a excepción de aquellos que resucitaron entre los muertos. Esos se enfrentaron dos veces con la muerte física, ¿verdad? Por decir, Lázaro. Los muchachos, el que resucitó Elías y el que resucitó Eliseo, también. La niña de ¿cómo se llamaba? La hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín, los que de Elías, los que resucitaron los huesos secos, ¿verdad? No sé decir, todos aquellos que resucitaron volvieron a morir. Ok, con excepción de esos, hermanos, que es una excepción, no es la regla, está establecido que el hombre muera, ¿qué? Se enfrente a la muerte una sola vez. Ahora, nadie puede escapar de la muerte tampoco. Nadie. Por más saludable que estés, por más rico que seas, más poderoso, por más influyente, te vas a morir. Los reyes, los faraones, los emperadores, los presidentes, los poderosos, todos han muerto. Ninguno sigue vivo. De los que ya murió, ¿verdad? O sea, entonces, nadie, hermanos, puede escaparse de la muerte. Al hacerse hombre, Cristo fue puesto bajo la misma sentencia de muerte.
Cristo no podía escapar de la muerte, amados. Él también murió una sola vez. Es lo que está diciendo el autor, ¿verdad? Él murió una sola vez, se sacrificó una sola vez y para siempre. El hombre recibe por consecuencia la pena de muerte a causa del pecado. Enoc, Enoc, ajá, y Elías tuvo que enfrentar una muerte física porque no podía llegar al cielo con un cuerpo carnal. Tuvo que el Señor transformarlo, ¿sí? No podía él vivir eternamente con su cuerpo mortal. Tal vez no pasó el proceso de la muerte, pero acuérdense que la muerte significa separación. Se separó de su ¿qué? De su cuerpo físico. Se separó de su familia, se separó del mundo. Entonces, hablando de la muerte como es que nosotros conocemos la muerte nada más como el paso donde el alma deja, ¿verdad?, el cuerpo. Y el cuerpo se pudre y hay llanto y luto, pero en realidad la muerte es separación. Entonces, Enoc y Elías tuvieron que separarse de su cuerpo físico y el Señor tuvo que, ¿verdad?, darles, o más bien dicho, ¿saben qué? Perdón, me estoy equivocando. No, dice el apóstol Pablo en los Tesalonicenses que los que murieron no se nos van a adelantar. ¿Sí? Mira, vamos rápidamente aquí. No es tema de exacto. Sí, es que ahorita vamos a ver que el enfoque del autor no es el juicio, hermanos. Es Cristo. ¿Sí? O sea, la próxima semana el tema, bueno, próxima semana no vamos a tener estudio, pero el que viene, perdón. No, digo, son temas que son muy importantes, ¿verdad? Pero vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Estoy buscando, ¿verdad?, lo que les quiero decir. Porque dice, ok, es capítulo 4, verso 13 en adelante. Sí. Ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto. No con los que van a morir, sino con los que ¿qué? Ok, los que ya Moisés y Abraham y David, ok. Para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con él a los creyentes que han. Eso quiere decir que va a traer a Adán, a Abraham, a Moisés, a Elías. Todos los que se fueron antes los va a traer cuando él vuelva. ¿Por qué los va a traer? Aquí nos explica, hermanos. Dice, Dios los traerá junto, pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con él a los creyentes que hayan muerto. Les decimos lo siguiente de parte del Señor. Esto Pablo lo está diciendo, el Señor quiere que ustedes escuchen lo que Él tiene que decir. Los que todavía estemos vivos, cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con Él antes de los que ya han muerto. Ahorita ellos están en el paraíso, hermanos, siendo consolados en el lugar de espera. Dice, pues el Señor mismo descenderá del cielo con un gran grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de la trompeta de Dios. Primero los cristianos, ¿verdad?, que hayan muerto, se levantarán de sus tumbas, que son todos ellos, y junto con ellos nosotros los que aún estemos vivos sobre la tierra seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y entonces estaremos con el Señor para siempre. Así que anímense unos a otros con estas palabras. Entonces, ahí está la respuesta, hermanos. Ahí está la respuesta. Vuelvo, También en la primera carta de los Corintios, Pablo establece que para que se pueda entrar al cielo tiene que haber un cuerpo incorruptible. Entonces, en ese traslado, o sea, por lo que pasó, supongo yo, con Enoch y con Elías, en ese traslado, ese cuerpo de corrupción Está aquí. de la pared que está aquí tuvo que pasar por esa. No, es que ese es el punto.
que todavía no han pasado por esa transformación. Acuérdense que no nada más somos cuerpo. Ok, ahí les va. ¿Dónde estuvo el cuerpo de Cristo 3 días y 3 noches? ¿Y dónde estaba su alma y su espíritu? Con el Señor. Ok, entonces es lo mismo, hermanos. Es lo mismo. Acuérdense que para el Señor un día es como, acuérdense que ahí en el cielo no hay noche y no hay día. Entonces, ellos murieron, están ahorita con el Señor, pero no hay tiempo. Para ellos no está pasando el tiempo, para nosotros sí. Viene el Señor, los muertos en Él resucitan, nosotros somos levantados y todos al mismo tiempo somos entonces transformados en cuerpos incorruptibles para estar para siempre con el Señor. Pero ellos están ahorita allá en el paraíso, sí. El Señor les dijo, va a estar con el paraíso, pero están en espíritu y en alma. ¿Sí? El cuerpo será dado cuando el Señor Jesucristo venga. Y entonces, juntos, hermanos, vamos a ver el juicio y juntos vamos a recibir las recompensas que el Señor quiera darnos. Y es maravilloso, o sea, porque entonces tenemos las mismas ventajas que Moisés y que Abraham y que ellos. No se nos han adelantado a la gloria eterna. Se nos adelantaron, ¿verdad?, a descansar, pero no a la gloria eterna, ¿sí? Claro, todos, sí, de todo esto. Por eso es, y vi una gran multitud, millares de millares, una multitud incontable de toda tribu, lengua y nación, ¿verdad? Cuando dice ahí que los muertos se refiere en griego los que han dormido. Sí, o sea, los que estamos, ¿verdad?, como les digo, están descansando. Es un descanso mientras que viene, ¿verdad?, ahora sí el platillo fuerte. Muy bien, hermanos, vamos a continuar porque nos falta poquito más. Estamos en que el hombre, ¿verdad?, muere una sola vez, después de esto el juicio, ¿verdad? Sí, ok, entonces toda persona se va a enfrentar una sola vez con la muerte, con excepción de los que resucitaron 2 veces, nadie puede escapar de la muerte. Cristo fue puesto bajo la misma sentencia, él también murió una sola vez. El hombre recibe la pena de muerte por causa del pecado y después de la muerte enfrenta el juicio. El hombre debe de compadecer delante del trono del juez justo para rendir cuentas, hermanos. Eclesiastés dice, Dios nos juzgará por cada cosa que hagamos, incluso lo que hayamos hecho en secreto, sea bueno o sea malo. Por eso dice que no, dice que que tu mano no vea lo que tu otra mano hace. Hazlo para el Señor, que el Señor a su debido tiempo lo va a ¿qué? A recompensar, porque Él ve en lo secreto, Él ve, ¿verdad?, lo que el ojo humano no puede ver, bueno y malo. Ahora, el autor de la carta, hermanos, no desea usar el juicio divino como el enfoque de la enseñanza, y esto es lo que les quería decir. Ahorita nos enfocamos porque pues bien lo menciona y hay muchas preguntas, pero él no quiere enfocar, hermanos, el juicio no es el tema. El tema es que Cristo nos salvó del juicio, que por medio de la sangre de Cristo vamos a morir una sola vez, después de esto el juicio, pero Él ya nos ha comprado, hermanos, la deuda ya ha sido pagada, nos ha dado el perdón. Entonces el juicio a nosotros no nos debe quitar el sueño, ¿sí? Debemos saber de Él porque personas que no sepan, que están en condenación, pues tenemos que explicarles qué va a suceder, si es que no se arrepienten, ¿verdad? Pero no es el tema del juicio, es Cristo, hermanos. No es al juicio que el autor llama la atención, sino a Cristo. ¿Por qué? Porque Él aparecerá por segunda vez. Su observación final es que Cristo, hermanos, trae salvación para todos los que le están esperando. Y esto es muy importante. Por eso dice, muera una sola vez y después esto el juicio. ¿Por qué? Porque Él viene para eso, para hacer juicio y para dar, ¿verdad?, la vida eterna a los que creyeron en Él, hermanos. Aquí, hermanos, sí introduce el autor el tema del juicio, pero lo vamos a ver un poquito más, ¿verdad?, en el capítulo 10. Lo que el autor sí desea continuar enfocando es lo que ya Isaías había profetizado acerca de la obra redentora de Cristo. El capítulo conocido, ¿verdad?, como el del siervo sufriente, Isaías 53, donde dice, mi siervo justo justificará a muchos, porque eso es para lo que vino Cristo, pagar por muchos, justificar a muchos y llevará sus iniquidades, ya que Él cargó con el pecado de muchos e hizo intercesión por los transgresores. Aquí estamos viendo la obra como sumo sacerdote, ¿sí?, ya profetizada cientos de años antes que Él viniera, ¿verdad? Él va a hacer la justicia de Dios, Él va a derramar su sangre, Él va a conseguir el perdón, Él va a cargar nuestras transgresiones, Él va a cargar nuestro pecado.
Cristo no solamente ha completado su obra expiatoria, hermanos, como sumo sacerdote, Él también nos ha dado la promesa de que regresará. Las escrituras son muy constantes acerca del regreso de Cristo. Es una promesa que se menciona una y otra vez. Cuando Cristo regrese, dice el escritor de Hebreos, no lo hará para quitar los pecados. Los pecados, hermanos, ya fueron pagados. ¿Cuándo? Su primera venida. Su segunda venida ya no es para perdonar y quitar pecados, amados. El autor concluyó, hermanos, esa tarea cuando vino, él concluyó esta tarea cuando vino la primera vez. Cuando Él vuelva, Él traerá salvación a aquellos que le están esperando y juicio a los que merecen, ¿verdad? Los que lo rechazaron. ¿Por qué? Porque así termina, ¿verdad? Aquí el verso 8 donde dice, Cristo vendrá otra vez, no para ocuparse de nuestros pecados, ya no, ya se ocupó la primera vez, sino va a traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida. Aquí la pregunta es, ¿tú le estás esperando con anhelo o le estás esperando con temor? Si le estás esperando con temor, con miedo, hermanos, hay algo que no está bien. Pero si le estás esperando con gozo y anhelo, como dice al final, ¿verdad? Apocalipsis, sí, Señor Jesús, ven pronto, Maranata, ¿verdad, Señor? Entonces, pues Señor, no entendemos todas las cosas, ni las vamos a saber todas, Señor, pero lo que tu palabra y tu Espíritu nos revelan, lo deseamos y lo anhelamos, bendito Dios. Entendemos por fe, Señor, que nuestra deuda ha sido pagada, nuestro pecado ha sido perdonado. Por gracia, bendito Dios, y porque tú nos has dado la fe en creer eso, es la verdad, es la realidad. Ayúdanos a aferrarnos, Señor, a ese pacto que tú has hecho con todo hombre y mujer que se arrepiente, Señor, y obedece tu palabra. Así es que, Señor, tú eres nuestro sumo sacerdote que ha entrado a la presencia del Padre, que está ahí, está en el trono, que has hecho tu obra de redimir nuestros pecados y que ahora, Señor, pues vienes por nosotros, como lo has prometido, para darnos lo que no merecemos, la salvación y el descanso eterno. Así es que, Señor, esperamos tu venida. Permítanos estar siempre, Señor, llenos de tu Espíritu. Siempre, Señor, enfocados en Cristo y que podamos, Señor, en realidad tener gozo, alegría y expectación para tu venida. Te bendecimos, Señor Jesús. Gracias por ser siempre bueno con nosotros. En tu nombre oramos. Amén.